Y nos estamos reencontrando con Juan Pablo, bueno, para hablar de prioridades sociales del próximo gobierno. Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gustazo reencontrarnos. Buenos días, Álvaro, buenos días al equipo y a la audiencia en esta última columna del año. Un año muy particular, ¿verdad? Cargadito, ¿no? Intenso, realmente intenso, que va a seguir intenso hasta los últimos días. Y bueno, por suerte, ¿no? Va a seguir intenso y discutiendo y empezando a construir esta idea de una nueva esperanza del pueblo uruguayo de comenzar a mejorar, ¿no? De salir un poco de este deterioro sistemático de estos últimos 5 años y que exista una oportunidad. Y en este caso me quería referir a la prioridad social porque hay gente que precisa una oportunidad mucho más que otra. En el sentido de que no la tiene, en el sentido de que está a la vera del camino y que es necesario que las políticas públicas de una vez por todas implanten un estado de bienestar, de acceso universal, que haga, que le dé sentido a vivir en una sociedad integrada. Hay muchas cosas que se mezclan conceptualmente en esto. Arrancar porque, bueno, el capitalismo acá y en cualquier lugar del mundo genera desigualdad, ¿verdad? Y una de las condiciones que trae esa desigualdad en la parte extrema, como bien dice, de un polo y del otro, de los desiguales, es una acumulación de riqueza significativa, pero del otro lado, la aparición de pobrezas, que son fenómenos complejos, no son solamente ingresos, y dentro de esas pobrezas, procesos, ¿no? Largos procesos de marginación en el acceso a determinados elementos del bienestar que generan dinámicas sociales complejas que podemos identificar como la exclusión social. La exclusión social es el proceso de separación de los individuos de una pauta social comúnmente aceptada, con acceso a determinado tipo de satisfactores, de necesidades, de los cuales en los cuales se generan dinámicas donde las personas empiezan a caer de aquellos elementos que nos unen a la sociedad y terminan constituyendo un espacio al costado de la sociedad donde no hay acceso y donde el problema social se recrudece. En el medio, entre ese bienestar que hablamos y la exclusión social, existen las políticas públicas. Las políticas públicas están omnipresentes en la vida de la gente, mucho más allá de lo que nos damos cuenta, a veces como simples regulaciones, a veces son las que producen la propia exclusión, o la favorecen, no la combaten, o son las que construyen los puentes, los espacios para que los distintos individuos y familias, y este concepto me parece muy importante, vayan arrimándose a poder disfrutar de los beneficios de la civilización, ¿verdad? Dentro de las políticas, sí, decime, Álvaro. No. Después, está bien, seguí. Dentro de las políticas públicas hay algunas que afectan en forma directa el bienestar, y esas son las que van vinculadas al acceso, y dentro de ellas yo quiero rescatar dos tipos. Unas que son las que están alrededor del mercado de trabajo, ¿no? Que es un acceso al ingreso formal y protegido por una seguridad social que es mucho más que la jubilación, y que tiene larga data en nuestro Uruguay, y que es una reminiscencia del Uruguay ballista, como bien dice, del que yo he citado muchas veces que hemos hablado, sí, del largo plazo, ¿no? Y ese mercado de trabajo que ha estructurado la protección social durante mucho tiempo, y otras que tienen mucho más que ver con la era neoliberal y liberal, que arranca ya por los 60 y que siguió hasta principios de 2021, que son políticas de corte más asistencial. Uno le podría decir, unas son contributivas y las otras son no contributivas. Hay un divorcio, un hiato entre estas dos políticas, y están los ciudadanos que acceden a las primeras, ¿no? Donde puede haber algunas penurias, problemas de falta de ingresos y demás, pero existe un cierto cuerpo de protección social que ampara la satisfacción de las necesidades, y después existe el otro corte asistencial con prestaciones mucho más pequeñas y mucho más insuficientes, que se mejoró muchísimo durante la era progresista, vinculando a cientos de miles de personas que no tenían ningún vínculo con el Estado a distintas políticas que pueden ser insuficientes, pero que en el fondo son un vínculo con el Estado.
Y dentro de ella yo quiero rescatar una cosa que viene para esta nueva era progresista, que ojalá sea una era y no solo un gobierno, ¿no? Que son las políticas de familiar, la política de atención familiar, ¿no? Que incorpora no solamente a los niños, a los viejos, a los discapacitados, sino que incorpora este concepto de familia, de la posibilidad de que esa familia sea viable, y que tiene que ver con una revisión profunda de las sectoriales del Estado, de la salud, de la vivienda, de la educación, de la propia asistencia social, del acceso a ingresos, que todas tienen que dar un giro hacia una visión de apoyo a que los proyectos de familia sean viables y sean posibles, ¿no? Y ahí yo creo que hay uno de los grandes retos, ¿verdad? Uh-huh. El otro tópico que está acá en medio y que siempre está en la agenda política en los primeros lugares es el asunto de la seguridad pública, ¿no? El asunto de la seguridad pública, si lo pensamos un rato, entra de la mano de los resultados sociales, ¿sí? Separar seguridad pública de resultados sociales es la clásica máxima de la derecha. Los individuos hacen esto porque son malos y deben ser castigados, ¿no? Pero existe otro correlato de esto, que es, hay un conjunto de procesos de exclusión social que le muestran a la sociedad como una vidriera, ¿verdad? Y esa sociedad tiene la ñata contra el vidrio, como dice el tango, mirando los beneficios de la civilización, pero ninguna posibilidad de acceso y ninguna posibilidad de reconocimiento como ciudadano. Ahí se generan procesos complejos que le dan de comer a esta idea de que no se puede llegar por los caminos que la pauta social dominante nos muestra al acceso al bienestar, y empiezan a vincularse los procesos de exclusión social con el delito, ¿no? Y con un conjunto de faltas que después la sociedad castiga, se queja de ellas y tiene que gastar fortunas en atenderlas, cuando en realidad, desde esta idea de que existan proyectos para nuestros jóvenes, proyectos de vida viable, proyectos de vida de integración social, proyectos de pertenencia a la sociedad, de que existan redes sociales, barriales y comunitarias, y que exista apoyo a las familias, debería estar en la tapa del proceso, del problema de la seguridad pública. Uh-huh. En la izquierda vamos a encontrar un consenso en que esto es así, pero después hay que encontrar los instrumentos y las políticas que hagan que eso funcione. Claro. Porque decirlo es una papa, ¿verdad? Pero después construir eso es un problema gigantesco. Y bueno, estas son todas tareas, ¿no? Tareas que va a tener que cumplir un gobierno, que se tienen que articular desde algún lado, y para eso, de una manera u otra, se inventó el MIDES en el 2005, que se mimetizó con el PANES, pero cuyo objetivo principal siempre fue, más allá de que le haya podido hacer o no, y que en buena medida no lo pudo hacer, y no necesariamente por su responsabilidad, la articulación general de las políticas públicas. Y ahí voy a mi último punto para que después abramos el intercambio, ¿verdad? La articulación general con las políticas públicas para lograr un acceso universal al bienestar. Y acá me quiero parar, porque desde la literatura social y desde la política se ha planteado la contradicción permanente entre las políticas focalizadas y las políticas universales. Y resulta que está la gente que es muy progresista o más avanzada, que dice que todas las políticas tienen que ser universales, y después nos discutimos con los economistas que las políticas tienen que ser focalizadas, porque hacerlas universales sale carísimo. El problema es que lo que tienen que ser universales son los resultados, ni las políticas ni los instrumentos. O sea, la política podríamos decir que sí, pero los instrumentos no. No se llega de la misma manera desde cualquier rincón de la sociedad a un cierto resultado. Por ejemplo, en la educación. Hay niños que precisan una propuesta distinta que otros. Lo mismo si queremos ver el acceso a alguna solución habitacional, transitoria o definitiva. Lo mismo si queremos ver los resultados de salud. La propuesta que tenemos que hacer es a la medida de las necesidades y condiciones de las personas y las familias, para poder acceder a este bienestar. Por eso la tarea de focalizar para lograr resultados universales, no políticas universales, torna un asunto absolutamente estratégico y de un nivel de sofisticación al que hay que dedicar muchísima investigación científica y muchísima experiencia. Acá hay un reto en el que este gobierno, que no se va a sentar a gobernar con un espacio fiscal fácil y bien regado, sino que va a andar teniendo que priorizar y sacar de un lado para poner en el otro, va a tener que quemarse las pestañas
para realmente poder hacer una propuesta de focalización de políticas que está muy lejos de ser un simple instrumento para definir quién es o no pobre por ingresos. Hay que territorializar esas políticas porque en cada territorio ese acceso va a ser distinto y eso requiere mucho trabajo, mucha coordinación, mucho esfuerzo técnico y mucha experimentación, ¿no? Todo eso tiene que ver con las prioridades sociales para poder tener resultados universales. Sí, voy a atar esto que tú decías con los datos que trascendieron ayer justamente del Ministerio de Economía, donde precisamente algo que tú decías, ¿no? El panorama que queda para el próximo gobierno no parece ser nada fácil en materia de finanzas. Por allí se colaba también, entre la audiencia se colaba, lo digo en sentido figurado, el tema del IVA personalizado, un tema que se está hablando en estos días, y cómo también desde la sociedad tenemos que hacer un aprendizaje de algunos temas, ¿no? Por allí alguien nos escribía, nos decía, bueno, esto del IVA personalizado es un poco como la discusión del IRPF, donde muchos nos decimos solidarios, pero después cuando nos tocan el bolsillo ahí se nos complica. Y por otro lado también está la otra mirada, es decir, bueno, ¿por qué son los trabajadores los que tienen que pagar el pato de unas políticas mal realizadas o realizadas de espaldas a la sociedad más vulnerada por lo general, ¿no? Tocaste dos temas bien interesantes. O sea, la primera es que para quienes hemos trabajado en este tema de presupuestar y de observar las posibilidades fiscales de determinadas medidas, en este caso impositivas, ¿no? Simulando lo que puede ser la recaudación de impuestos aquí y allá, es sabido de que no son solamente los más ricos los que tienen que hacer un aporte significativamente más grande, sino que hay un estrato de la sociedad no tan pequeño que está en condiciones de poner un poco más a cambio de tener estos resultados universales, ¿sí? Que además nos benefician a todos, porque vivir en una sociedad encarcelada por los problemas permanentes de la seguridad y de la violencia es un activo por el que, si uno lo piensa de otra manera, sería deseable pagar un poco más a cambio de tener un mejor resultado. El problema no es cuánto pagás, sino qué resultado tenés de las cosas, o por lo menos habrá quien tenga problema con las dos cosas, pero yo creo que es más fácil llegar a un consenso social si yo te digo, bueno, pero el proyecto social, el proyecto es ¿no? Los resultados son estos, y además tenemos un 10% de los compatriotas que se cayeron del mapa, que además después nos salen carísimos en otro tipo de cosas, porque las cárceles salen carísimas, los refugios salen carísimos, ¿no? Las políticas de intervención total salen carísimas, y de hecho uno soñaría vivir en una sociedad que tuviera menos policías, sin nada contra ellos, pero menos policías y más maestros. Se pone eso siempre como ejemplo, capaz que es un ejemplo naif del asunto, pero en el fondo uno lo que apela es decir, preferiría apostar a medidas por la convivencia. Claro. Sí, yo creo que estoy de acuerdo en que ahí están los retos, hay un reto de explicación política de todas estas cosas, pero también hay un reto de poder hacerlo, porque la focalización, lo que vi yo recién, la focalización de las políticas tiene que ver con la posibilidad de encontrar y de poder clasificar de una manera o de otra a la población a los efectos de proponer y que se entienda por qué tiene que haber una pauta diferencial de contribución a los efectos de que haya una pauta diferencial también de gasto que permita sostener algunos gastos. Y ahí yo quiero desarmar el mito de que las clases medias, como pretende instaurar la derecha desde ya, ya vimos las intervenciones de Da Silva, son las clases que pagan los impuestos, ¿verdad? Y que no reciben los beneficios, ¿no? En nuestro país, y en esto vaya que autocrítica que se tiene que hacer el Frente Amplio, y espero no se vuelva a cometer en este periodo también, las clases medias fueron más beneficiadas de la distribución que los más pobres. Más allá de que se puso en los más pobres lo que nunca se había puesto, ¿verdad? No es cierto que las clases medias no fueran beneficiarias de la recolección que se obtuvo a través de los procesos de incremento de la formalización, que de hecho ya es un beneficio,
y de aumento del espacio fiscal a través de medidas del tipo de impuestos como el IRPF, que es a todas luces mucho más justo que los impuestos indirectos, que todo el mundo los termina pagando por igual. Ojalá podamos avanzar en una medida como el IVA personalizado. Yo creo que requiere mucho estudio, mucho trabajo, y una precisión quirúrgica en la capacidad que tengamos de calibrar instrumentos que permitan hacer esto y comunicarlos políticamente. Y por favor no nos olvidemos de esta última parte, de la comunicación política, porque a pesar de que se encuentren diferencias y gente que se enoje con esto, es necesario explicarlo, y no nos puede pasar aquello que nos pasó con el IRPF, que beneficiaba al 70 u 80% de la población y tenía al 70 u 80% de la población en contra, porque nunca se logró explicar, tampoco se invirtió lo suficiente en entender qué era lo que había antes, y que ¿no? La gente pensaba que el IRPF había nacido como tal de una lechuga, nunca se asumió que era la modificación del IRP, que a la mayoría de la gente le habría hecho pagar más que el IRPF, ¿verdad? Empezó a mirar el recibo del sueldo y confundía el Montepío con el IRPF y creía que todo eso eran impuestos, y que además eran impuestos nuevos. Claro. Entonces, hay que invertir muchísimo en esto de la educación y de la comunicación política. Creo que se nos terminó el tiempo. Espero que nos reencontremos y poder conversar de estas cosas el año que viene. Pero más que nada, lo que quiero hacer en este minuto que me queda es agradecerles mucho este espacio. Creo que es un espacio muy reconfortante para mí, que me permite además tener un retorno con ustedes y participar de esta comunidad de M24. Ya llevo varios años en ello, tratando un poco de arrimar alguna idea de vez en cuando producto de lo que uno hace. Juan Pablo, ha sido muy disfrutable este espacio, lo digo no solo a título personal, sino a juzgar por los comentarios que permanente han llegado de la audiencia, y tú lo sabes muy bien además por las repercusiones del espacio tuyo en redes cuando es luego publicado. Así que el agradecimiento, las felicitaciones por eso y el deseo compartido de reencontrarnos próximamente. Bueno, un abrazo para todos y que tengamos un excelente comienzo de año progresista. Igualmente. Info 24, la actualidad que nos mueve.